Como todos los lunes, Bien Vivir, nos ocupamos de este espacio que oye, nos gusta porque hay que divulgar muchas cosas, ¿eh? Así es. Y hoy podíamos hablar, fíjate, de un problema que padecen pues, algunas personas, tanto niños como mayores, hombres como mujeres, los vértigos. Efectivamente, los vértigos, que son un término que todo el mundo conoce, pero no sé si exactamente todo el mundo conoce en qué consiste. Vamos a preguntárselo a un especialista, el doctor Nacho Llopez, otorrinolaringólogo del Hospital Vitas Valencia 9 de octubre. Doctor, buenos días. Hola, buenos días. Doctor, vamos a saber de qué hablamos cuando estamos hablando de vértigos, porque yo le empecé preguntando, ¿vértigo es una misma patología? ¿Hay solo un tipo de vértigo o hay varios? Pues la palabra vértigo la verdad es que engloba bastante. Como nosotros generalmente entendemos cuando nos referimos a vértigo, pues es como esa sensación giroscópica, como esa sensación rotatoria que ocasiona un desequilibrio y una inestabilidad en los pacientes, ¿de acuerdo? Podemos tener la sensación de que nosotros estamos girando o que nuestro alrededor está girando. Tendríamos que diferenciarlo del desequilibrio o la inestabilidad, que sería como esa sensación pues de ir en barco, de ir pues como una borrachera, esa inestabilidad. Eso en su situación normal, no tiene nada que ver con el vértigo a subir a una azotea, a un sitio alto, a una montaña, ¿no? Nada, correcto. Eso sería otra cosa distinta. Vale, correcto. Doctor, ¿y cuáles son las causas del vértigo? Tenemos millones de causas del vértigo. Respecto a la pregunta que me habían hecho antes, tipos de vértigos tenemos muchos. A dos grandes rasgos están los vértigos periféricos, que sería como Torrino los que nos incluye a nosotros, que son esos vértigos que hay por una patología a nivel del oído interno generalmente, del laberinto, del nervio, del equilibrio, el nervio vestibular. Y el otro gran grupo de vértigos son los vértigos de origen central, que ya sería pues por causas neurológicas o hemorragias cerebrales, ictus, etcétera. ¿De acuerdo? Eso sería más patología del neurólogo. Y en el caso, bueno, vamos a centrarnos, por tanto, más en los periféricos. Doctor, ¿las causas cuáles son, como le decía? Tenemos el vértigo mayoritario y el principal, que es el vértigo posicional periférico, ¿de acuerdo? El vértigo posicional paroxístico periférico, que tiene un nombre así un poquito rimbombante, sí. Pero en definitiva es ese vértigo que se desencadena con ciertos giros o posiciones de la cabeza. Nos da esa sensación de vértigo de unos segundos, un minuto y cede. Es decir, solo se desencadena en cierta posición de la cabeza. Yo me puedo mirar un altillo y me da el vértigo, pero por ejemplo me puedo agachar a atar los zapatos y no tener ninguna clínica. Ya. Ese sería el más importante. Y luego ya tenemos otros vértigos también comunes, como la enfermedad de Meniere, una neuronitis vestibular, que son un poco menos habituales y un poquito distintos. El más común es el vértigo posicional que hemos comentado antes. ¿Y ese vértigo posicional del que usted nos habla, doctor, en qué personas es más habitual, más frecuente? El gol estándar de estas personas son en torno a mujeres de 50 años, de 40 a 60 años, y es más frecuente casi en el doble respecto a los varones. ¿Y eso por qué? No se sabe, porque no tenemos relación hormonal, que sería lo típico pensar en estos casos. La verdad es que se han hecho muchos estudios, pero la prevalencia es mucho mayor. O sea, es del doble, de 2 a 1 respecto a mujeres de hombres. ¿Y con qué frecuencia debe darse para que nos preocupemos? Con que nos dé, o sea, generalmente con tener una crisis de vértigo en cierta posición, como este es un vértigo que ocurre porque unas piedrecitas o unos otolitos, más técnico, que hay en el oído interno se sale de su sitio. Cuando yo tengo este vértigo es que en la posición que se desencadena siempre voy a tener este vértigo. Yo le digo, estoy en la cama, me giro a apagar el despertador y me da. Entonces siempre me va a dar. Hasta que no hagamos algo siempre me va a dar. No es que me dé un día puntual y etcétera. Hasta que no lo recoloquemos y lo curemos, siempre me va a dar el vértigo. Por eso cuando yo noto, he pasado 2 o 3 días y tengo esta clínica siempre en esta posición, hay que ir a visitar un otorrino. Doctor, personas que no lo han sufrido, que dicen, bueno, eso es una cosa pasajera y tampoco es tanto... los que lo sufren realmente lo pasan mal, ¿eh? Es muy incapacitante. El vértigo, la verdad es que es muy molesto, es muy poco entendido por la población porque es una cosa que tenemos, nos dura unos segundos y se va. Es decir, no me provoca fiebre, no me provoca signos externos que a la gente le hace compadecerse, y viene una cosa muy asociada al vértigo que es la ansiedad. Porque siempre que hago esto, ¿y si ahora me voy a girar? ¿Y si conduciendo me voy a girar la cabeza y me va a dar? Entonces, por eso es bueno acudir pronto al otorrino para que esa parte de la ansiedad
no padecerla. ¿Y tiene tratamiento, doctor? Sí, este vértigo en concreto, la verdad es que tiene un tratamiento relativamente sencillo, es decir, hay que hacer unas maniobras de reposición para colocar esos otolitos dentro de su sitio y es un vértigo curativo. Hay otros vértigos que ya son para toda la vida, que podremos dar medicación para que sean menos fuertes, o sea, más leves, etcétera, pero en este caso el vértigo periférico, una vez recolocamos los otolitos en su sitio, arreglado. Puede recidivar, pero arreglado. ¿Y hay algún tipo de consejo, medidas de prevención para que aquellas personas propensas a tener vértigo no sufran estos episodios? Generalmente lo que solemos decir en estos casos es verdad, yo tengo un vértigo, me lo cura el otorrino, puedo tener otro vértigo, ya más o menos un 15% de estos vértigos pueden llegar a ser recurrentes, es decir, en un mismo año puedo tener otra crisis de vértigo. Entonces, como generalmente suele ser en el mismo canal donde los otolitos se salen, es decir, pues a mí me da, como hemos dicho antes, cojo un vaso de la estantería y es cuando me da. Pues tratar de esos movimientos, no hacerlos bruscamente, pero en realidad no hay una pastilla para prevenirlo ni otra cosa. Sería como evitar esos movimientos o hacerlos de manera menos brusca. Ya nos ha dicho antes que lo padecen mayoritariamente mujeres y mayores de 50 años, pero ¿los niños también, la gente joven también puede padecer los vértigos? En gente joven sí, en niños es más raro. Este vértigo es más raro, pero también hay casos, sí. Bueno, pues ha sido muy interesante conocer qué consiste el vértigo, cómo se puede tratar. Entonces, doctor, el vértigo a subir en un ascensor acristalado a 60 pisos de altura, esto es otra historia. Eso es otra historia completamente. Eso no tiene nada que ver. Lo hablamos otro día, eso. Entonces, muy bien. Pues doctor Nacho Llopez, otorrinolaringólogo del Hospital Viñas Valencia 9 de octubre. Ha sido un placer poder charlar con usted, ha sido muy explicativo. Muchas gracias. Igualmente. Hasta luego. Adiós, buenos días.